Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del grupo Hantepuse. Hoy comenzamos el libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Es un libro de Geoffrey Farty, un libro que busca ofrecer un bosquejo claro y conciso de la sabiduría esotérica teosófica, facilitando la comprensión de cómo la deidad, siendo un principio supremo, se manifiesta en el cosmos, es decir, en el universo, cómo el hombre, como ser individual o ser particular, encaja en este vasto esquema de evolución universal, revelando así su naturaleza divina y su propósito. Así que este libro es un compendio de conceptos teosóficos, pues esenciales, y también el libro y todos sus comentarios está basado en la primera generación de teósofos. Dedicatoria. Este libro está dedicado a todos aquellos que quieran ayudar a aliviar la suerte de la humanidad, liberando la mente humana de su encarcelamiento en ideas generadas y perpetuadas por la ortodoxia institucional y académica en los ámbitos de la religión y la filosofía. Durante muchos siglos, tales ideas manufacturadas por el hombre y sus divisiones resultantes, especialmente en el campo religioso, han sido y continúan siendo la causa de amargura, odio y lucha. ¿Cómo puede presenciarse en nuestros propios días el antagonismo del hindú en contra del maometano, el católico en contra del protestante y del aislamiento de los judíos respecto a otras creencias? El libro está además dedicado a aquellos que quieren trabajar en pro del establecimiento de la paz y la armonía entre todos los pueblos, promoviendo la realización práctica de la hermandad de la humanidad, trascendiendo las diferencias de raza, religión, casta, clase, credo político o cualquier otro elemento de división en los asuntos humanos. La humanidad es tan solo una. Trabajemos por el reconocimiento de esta unidad. Geoffrey Farty. Prefacio. A lo largo de los acontecimientos narrados por la historia del mundo, corre un hilo de esoterismo. Aunque los orígenes de la tradición esotérica se pierdan en la bruma de los tiempos, dicha tradición puede discernirse en los mitos y cuentos de hadas de muchas culturas, con sus historias de gigantes, dragones, magos y sabios. A medida que nos acercamos a los tiempos históricos, llegamos a las legendarias figuras semidivinas de Krishna en la India, Hermes en Egipto, Mitra en Persia, seguidas a su debido tiempo por los grandes maestros históricos conocidos por nosotros como Gautama el Buda, Lao Tse y Jesús. Krishna, de la India, se dice que fue el octavo avatara de Vishnu. Recordemos que un avatara es un descenso de la divinidad manifestada en la forma ilusoria de una individualidad, que en el plano físico tiene apariencia objetiva, pero que realmente no lo es. Entonces, como comentaba, Krishna se dice que es el octavo avatara de Vishnu. Y además es una de las deidades más veneradas y complejas del hinduismo. Generalmente a él se le representa con la piel de un azul oscuro. Ese azul se dice que simboliza lo infinito, lo inmesurable y su presencia omnipresente, similar pues al color del cielo o del océano. Sus enseñanzas en el Bhagavad Gita son un pilar de la filosofía hindú, ofreciendo una guía sobre cómo vivir una vida con propósito, afrontar los desafíos, entender la naturaleza del alma, la realidad y la relación con lo divino. Con respecto a Hermes en Egipto, Hermes Trismegisto, del griego Hermes, tres veces grandes. Él es el pilar central de la tradición filosófica y religiosa conocida como hermetismo. Es una figura legendaria de una amplia tradición de la sabiduría que buscaba siempre la integración del conocimiento divino, el conocimiento cósmico y el conocimiento humano, más o menos de cómo está aquí enfocado el libro. Sus enseñanzas han fascinado a pensadores y a buscadores espirituales durante siglos y por supuesto que continúa siendo un pilar del pensamiento esotérico occidental.
Esta sabiduría atribuida a Hermes Trismegisto se encuentra principalmente en una colección de textos conocidos como el Corpus Hermético y juntos con otros tratados como el de Asclepio y la enigmática tabla de Esmeralda. Ahora, Mitra de Persia es un dios benéfico dentro de la tradición del zoroastrismo y de las religiones iranías presocráticas. Mitras es el dios de pactos y de los contratos. Su nombre Mitra en el persa antiguo significa contrato o alianza. Entonces, este dios era el garante de la verdad, de los juramentos y de los tratados, asegurando que se cumpliesen todas las obligaciones mutuas. Castigaba los perjurios y protegía a quienes lo respetaban. Y se considera además una figura poderosa de orden de luz, cuya esencia fue reinterpretada y expandida en el mitraísmo. Eh, Simboliza también la creación cósmica, la salvación a través del sacrificio y la disciplina espiritual. En cuanto a Siddhartha Gautama, el señor Buda, pues fue un príncipe indio que vivió entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo, y él a través de la meditación y la introspección alcanzó la iluminación perfecta y desarrolló las 4 nobles verdades y el octuple sendero, que constituyen la base del budismo. El señor Buda nos inspira a demostrar que la iluminación es posible para cualquier ser humano, no solamente para los dioses o para seres celestiales, sino cualquiera de nosotros puede alcanzar ese budado. Su vida es un modelo de cómo se puede trascender del sufrimiento a través del autoconocimiento, a través de la meditación y la comprensión de esas 4 nobles verdades. Él nos habló de la compasión. Ahora, Lao Tse. Lao Tse es una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la filosofía china. A él se le considera el fundador del taoísmo. El pensamiento de Lao Tse está articulado o basado en el Tao Te Ching, que es una profunda meditación sobre la naturaleza del Tao, o sea, de la naturaleza y cómo vivir en armonía con él. El Tao, que es el camino, es el concepto central de su concepto y es la fuerza primordial e inmutable que subyace en toda la existencia según esta creencia. Este Tao camino, pues también allí nos lo describe, que es inefable, que es sin forma, sin nombre, pero es el origen de todo y de toda la ley natural que rige en el universo. No es, por supuesto, un Dios personal, sino un principio cósmico que trasciende la dualidad. Y por último, el que nos nombra aquí el texto, pues Jesús, quizás el más conocido por acá en el occidente, la figura central del cristianismo, de donde quizás venimos muchísimos. Vivió en la región de Palestina y es un modelo o arquetipo para el camino espiritual en que cada ser humano puede recorrer, que desciende hasta las profundidades del ser para purificarse, para morir a las viejas formas, renacer en su conciencia superior y finalmente ascender a la unidad con lo divino. Él habló desde el amor. En el occidente, la tradición esotérica puede discernirse en filósofos griegos tales como Pitágoras y Platón, así como entre los gnósticos Valentino, Basílides y Simón el Mago, entre otros. Ahora aquí, con respecto a Pitágoras y Platón, Pitágoras fue un filósofo que nació en Samos, que fue una isla griega alrededor del 570, entre el 570 o 490 a.C., no hay una fecha como tal exacta, y él veía los números como la esencia del universo. Platón también fue un filósofo que nació alrededor de 427 en Atenas, y ambos se les ve como iniciados que adaptaron y presentaron al mundo occidental verdades universales que se remontan a civilizaciones aún más antiguas. Y además son figuras claves para la transmisión de antiguas enseñanzas esotéricas. Platón nos habló desde el bien. Ahora, en cuanto a los gnósticos como Valentino, bueno, recordemos que gnósticos viene de gnosis, que gnosis significa conocimiento
perdón, en griego, y los gnósticos afirmaban poseer un conocimiento especial y esotérico, que al final fue revelado, dicen ellos, y esa es la clave para la salvación, el conocimiento, según ellos. Entonces, comenzando por acá, nos menciona Valentino. Valentino fue una de las figuras más importantes y sistemáticas del gnosticismo del siglo II después de Cristo. Él nació en Egipto y fue un teólogo y filósofo muy influyente que desarrolló un sistema complejo para explicar el origen del mal y la creación del mundo material desde, por supuesto, una perspectiva gnóstica. Su mito de los guiones y la caída de Sofía proporcionó una cosmología alternativa a la narrativa cristiana ortodoxa que estaba en su momento. Y su énfasis es en el conocimiento espiritual como vía de salvación. Y se le distinguió de la creciente corriente principal del cristianismo. En cuanto a Basílides, él también fue otro influyente maestro gnóstico que vivió en Alejandría a principios del siglo II también después de Cristo. Es más, se cree que él y Valentino pudieron haber estudiado juntos. De Basílides no tenemos mucha información. Toda la mayoría de la información que se conoce de él es a través de sus oponentes cristianos, como lo son Irineo, Clemente de Alejandría e Hipólito, y cuyas descripciones no siempre coinciden, cada uno dice distintas cosas sobre él, lo que hace aún más difícil reconstruir su doctrina con total certeza. Entonces, como la mayoría de gnósticos, Basílides sostenía una visión quizás controvertida y por eso lo atacó tanto la iglesia, porque él creía en la docetista de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Según él creía que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, parecía sufrir y parecía morir en la cruz, pero que en realidad su naturaleza era tan divina, tan pura que no podía entrar en contacto directo con la materia. Que sabemos que comentaba él también que la materia era impura o mala por algunas corrientes filosóficas y religiosas de la época, como era el gnosticismo. Entonces, para él no podía concebir pues, que Jesús sufriera. Él veía a Jesús o al Cristo como algo divino, que él vino a elevar a los humanos a su estado original de bienaventuranza a través, por supuesto, de la gnosis, del conocimiento. No a expiar el pecado mediante el sufrimiento de Jesús. Por eso fue atacado por muchos cristianos. Ahora, en cuanto a Simón el Mago, es también una figura, diría yo, que fascinante y extremadamente controvertida, igual que Basílides. Y es considerado, como muchos padres de la iglesia, como el padre de todas las herejías, porque se considera que él fue el precursor del gnosticismo. Se dice que él vivió en el siglo I después de Cristo y cuya existencia histórica además está escrita en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Allí se describe a Simón el Mago como un hechicero de Samaria que había asombrado a la gente con sus grandes poderes, llegando a ser llamado el gran poder de Dios. Él se convierte y es bautizado por el diácono Felipe, pero luego de intentar comprar el poder apostólico de Pedro y de Juan para transmitir el Espíritu Santo, pues le valió una dura enmienda de Pedro y lo condena en su intento de simonía, le dan este término, que quiere decir el pecado de comprar o vender cosas sagradas. Su sistema fue muy primitivo y fue muchísimo menos estructurado que el de Valentino o que el de Basílides, pero sentó las bases conceptuales o arquetípicas para el desarrollo posterior de ese pensamiento gnóstico sobre un Dios supremo desconocido, sobre un demiurgo inferior y la necesidad del conocimiento como medio para la salvación. A este Simón el Mago se le atribuyen hazañas mágicas espectaculares, aunque sabemos que la magia no existe sino es el conocimiento de leyes, ¿verdad? Entonces a él se le atribuía que podía levitar, que podía volar y por supuesto
para el cristianismo, una teología herética súper elaborada. Suprimida despiadadamente por la iglesia cristiana, ella emerge, sin embargo, entre los rosacruces, alquimistas y hermetistas medievales, y se hace explícita en parte en las obras de escritores individuales como Roberto Fludd y Jacob Boehme. Ok, Roberto Fludd. Fue un médico, fue astrólogo, alquimista, filósofo, fue místico, fue un cosmólogo, era de origen inglés, y es considerado uno de los últimos grandes conocedores de diversas materias del Renacimiento, porque fíjense que todo lo que era médico, astrólogo, etcétera, etcétera. Entonces, él estaba profundamente inmerso en todas las tradiciones esotéricas de su tiempo. Fue un devoto hermetista, creyendo que todo el verdadero conocimiento provenía de una teología antigua revelada a figuras como Hermes Trismegisto. Él veía al universo como una emanación de Dios, gobernado por armonías y por principios divinos. Él también creía en una profunda y simpática correspondencia entre el macrocosmos, o sea, el universo, y el microcosmos, el hombre. Cada parte del cuerpo humano y cada aspecto de la vida humana tenían un paralelo directo en el cosmos. En cuanto a Jacob Boehme, es una persona sumamente importante también para nosotros que estudiamos teosofía, ¿verdad? Él vivió entre 1575 y 1624, fue un místico y un teólogo alemán, considerado uno de los padres de la teosofía cristiana. Aunque él no fue el fundador de la Sociedad Teosófica Moderna, sus ideas influyeron en gran medida en el desarrollo de esta corriente espiritual, porque despertó un nuevo interés por la teosofía y el esoterismo en el mundo occidental, abriendo el camino a la creación de la Sociedad Teosófica y de otras corrientes espirituales. De hecho, Blavatsky lo consideraba como uno de los principales teósofos, aludiendo, por supuesto, el término del teósofo a sabiduría divina, que fue uno de los principales que la precedieron y que además le ayudaron a preparar el terreno para su propia obra, ya que el término teosofía, y con esto lo que quería llegar es que podemos ver que el término teosofía ya era usado antes de que Madame Blavatsky impulsara la teosofía moderna, porque Jacob Boehme lo popularizó este término en el siglo XVII. Y él formó un marco conceptual y una vía de experiencia mística. Durante la última parte del siglo XIX, el pensamiento occidental experimentaba un conflicto entre la religión y la ciencia materialista, haciendo necesario que los guardianes de la tradición esotérica tuviesen que hacer que se conociera de manera más abierta. Fue así como por primera vez en los anales de la historia escrita, algunas partes de las enseñanzas fueron dadas públicamente en la literatura original del movimiento teosófico. Aquí podemos ver cómo la filosofía forma un puente que une a la religión y a la ciencia. En esencia, la filosofía proporciona el lenguaje, las herramientas conceptuales y el espacio de reflexión para que la ciencia y la religión puedan dialogar, entenderse mutuamente y en ocasiones, ¿por qué no?, enriquecerse la una de la otra, trascendiendo sus propios límites metodológicos en el caso de la ciencia o dogmáticos en el caso de la religión. A diferencia de estas disciplinas, es decir, de la ciencia y la religión, la filosofía no busca respuestas solo a través de la experimentación como lo hace la ciencia, ni exclusivamente a través de la fe o la revelación como lo hace la religión. En cambio, la filosofía se dedica a las preguntas más fundamentales y abarcadoras de ambos campos, pero desde una perspectiva diferente, desde la razón crítica, desde la reflexión y desde la coherencia lógica. Entonces creo que esto me parece a mí que es lo más atrayente de la teosofía, que es a la vez una ciencia, una filosofía y una religión, y es la base de todas las religiones,
porque todas tienen el mismo significado y son todas ramas del mismo árbol. El autor de la presente obra ha intentado ofrecer un bosquejo de las enseñanzas de la ciencia esotérica, con abundante referencia a la gran literatura en la cual el estudiante puede descubrir por sí mismo algo del alcance y la grandeza de la tradición de sabiduría. La compilación de la obra ha tomado muchos años y ha visto muchos cambios. El autor quiere hacer patente su agradecimiento a dos editores. A la señorita Muriel Down, en otra época editora de la revista de la Sociedad Budista, la cual realizó una extensa edición preliminar de esta obra. Sin embargo, posteriormente nos percatamos de que contenía demasiado material y la señorita Hoskett, entonces secretaria general de la Sociedad Teosófica en Inglaterra, llevó a cabo una poda despiadada, virtualmente volviendo a escribir el libro y agregando algunas citas adicionales pertinentes, haciéndolo más fácil de leer y más informativo para el lector general. El autor está particularmente agradecido con Jill Leslie por su trabajo de mecanografía y su paciente trabajo con el índice. No siendo un hombre de letras, el autor está muy agradecido con estas damas por la gran ayuda que recibió por parte de ellas. También agradece a Eldon Tucker por su manejo del material del libro para su impresión, que fue original en inglés, y por su cuidadoso trabajo adicional sobre el índice. El autor también agradece a la Fundación Blavatsky su labor de traducción y edición de este libro en castellano, y muy particularmente a la señora María Dolores Fenelón, sin cuyo generoso apoyo esta edición no hubiese visto la luz. El autor quiere hacer también patente su impagable deuda de gratitud hacia Blavatsky y sus instructores, adeptos, quienes nos dieron el conocimiento con el que contamos de la ciencia esotérica. Bibliografía. Hay una muy amplia literatura que cubre los temas tratados en este libro. Sin embargo, como ya se ha explicado en la introducción, entre todos los escritos a nuestra disposición, los de H.P. Blavatsky son los que tienen mayor autoridad. Su conocimiento procedía de dos fuentes. Una, de sus maestros iniciados, y la otra, de su propia penetración interior, su propia apercepción, su intuición como resultado de grandes dones heredados y un intenso entrenamiento. Sus maestros pusieron también mucho por escrito, un hecho muy raro cuando se trata del auténtico ocultismo. Blavatsky fue una figura clave del esoterismo moderno y, como muchos sabemos, fue cofundadora de la Sociedad Teosófica en 1875 junto a Henry Olcott y William Judd. Fue de origen ruso y abre un camino entre la ciencia, la religión y la filosofía, promoviendo una visión de unidad espiritual y de evolución del alma. Cuando hablan aquí también de su propia apercepción, es sumamente interesante porque la percepción es la conciencia de que la propia conciencia tiene la capacidad de saber qué es lo que uno está pensando, qué es lo que uno está sintiendo y qué es lo que uno está percibiendo. En el caso de la apercepción de Blavatsky, nos da a entender que su conciencia estaba consciente, valga la redundancia, de sus propias capacidades, que eran muchas, entre algunas la claraudiencia, la bilocación, entre otras. Y lo más importante, de que era consciente de su conexión con esa mente universal. Y no menos importante, por supuesto, la conciencia del propósito que tenía, de la misión que ella debía cumplir. Entonces comenzamos con la bibliografía que dice libros
escrito por Blavatsky. Aquí hay un llamado que dice, en esta parte se dan los títulos editoriales y fechas de publicación originales en inglés. Para sus traducciones al castellano, verá la sección método regional, etcétera, etcétera. Ok, entonces comienza el número 1, Isis Simbel, una llave maestra de los misterios de la ciencia y la teología antigua y moderna. Extensa obra en 2 volúmenes de más de 600 páginas cada uno, fue escrita en 1877. Esta obra es una mina de información, mucha de la cual es muy poco conocida, conteniendo una gran cantidad de comentarios inspirados sobre la ciencia y la teología de la época. Aunque parte de esto es obsoleto, mucho en el libro es de naturaleza perenne. No obstante, que la obra es considerado por algunos como iconoclasta. En realidad es liberadora, ya que nos ayuda a liberarnos de nuestros, de nuestros prejuicios y preconcepciones. Existen varias ediciones y casas de publicación, pero el texto es el mismo en todas ellas. Entonces, Isis sin velo fue escrita en 1877, como nos habla aquí el texto, y es una amplia exposición del ocultismo, de la ciencia y de la religión que explora la historia de las cosas ocultas e intenta reconciliar la ciencia con la espiritualidad. El segundo libro que nos cita es La Doctrina Secreta, escrita en 1888, y es una síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. 2 volúmenes de alrededor de 1500 páginas entre ambos. Esta es una obra masiva de gran erudición en cuyo texto se hace referencia a 1100 otras obras. Delinea el vasto esquema de conocimiento de la naturaleza y función del cosmos, accesible a la humanidad en la extensa literatura mundial sobre el tema, y añade algunos párrafos de gran significación que no habrían sido divulgados previamente. A pesar de la extensión y profundidad de la obra, HPB dice que ella solo levantó una esquina del velo. En su prefacio, HPB dice que el objetivo de esta obra puede ser así enunciado: mostrar que la naturaleza no es una concurrencia fortuita de átomos y asignar al hombre su legítimo lugar en el esquema del universo, etcétera, etcétera. Más adelante dice que la doctrina secreta es todo lo que el hombre del siglo XX puede comprender. La doctrina secreta es considerada su obra maestra. Allí Blavatsky afirma que revela enseñanza ancestral que es preservada por los maestros. Recordemos que los maestros son seres que han culminado ya la etapa humana y que además son espiritualmente avanzados. Entonces, ella aquí en la doctrina secreta pone una cosmología esotérica, una antropología espiritual y una interpretación simbólica de las religiones del mundo. El tercer libro, La clave de la teosofía, escrito en 1889, que tiene numerosas ediciones de alrededor de 250 páginas. Y dice, dedicada por HPB a todos sus alumnos para que aprendan y enseñen a su vez. Este libro cubre los aspectos más importantes de las enseñanzas tal como afectan a la humanidad. Ella trata, entre otras cosas, acerca de la religión de sabiduría, el ocultismo, el espiritismo, Dios y la plegaria, la naturaleza sectenaria del hombre, los estados después de la muerte, la reencarnación, la compleja naturaleza de la mente, el karma, etcétera, etcétera. Todo esto por medio de preguntas y respuestas. Se dice que La clave de la teosofía es uno de los libros más accesibles y didácticos. Fue escrito en forma de diálogo entre un estudiante y una teósofa.
lo que facilita mucho su lectura. Y tiene como propósito explicar claramente los principios fundamentales de la teosofía. El cuarto libro que nos cita es La voz del silencio, escrito en 1889. Tiene numerosas ediciones y tienen alrededor de 76 páginas. El subtítulo, Fragmentos escogidos del libro de los preceptos de oro para el uso diario de la luz, o sea, de los discípulos, está dedicado a los pocos. Este es un libro pequeño en tamaño, pero grande en contenido. Está escrito en 3 fragmentos. El primero, titulado La voz del silencio, que tiene 100 versos. El segundo, Los 2 senderos, que consta de 95 versos. Y el tercero y último, Los 7 portales, que consta de 120 versos. Esta obra fue hecha para el aspirante en busca de la verdad o del conocimiento de sí mismo, que pretende desempeñar una parte significativa ayudando a la humanidad a lo largo de su arduo sendero evolutivo hacia la autorredención y la liberación final. Entonces, La voz del silencio es un texto totalmente místico con enseñanzas sobre el camino del discipulado, sobre el sacrificio y sobre la compasión. Y es, como dice aquí, dedicado a los pocos. El quinto libro, Los escritos coleccionables, editado por Boris de Sirkov. Son 14 volúmenes más un volumen de índice. El volumen 1 fue editado en 1933, el volumen 6 en 1954 y varias editoriales hicieron la edición del volumen 2 en 1957, el volumen 15 en 1991. Entonces, este es una colección de los numerosos escritos de HPB, artículos, cartas publicadas, relatos, etcétera, escritos durante el periodo de 1874 a 1891, ordenados cronológicamente. Estos escritos contienen una gran cantidad de enseñanzas que suplementan y son completamente conscientes con lo que está contenido en sus libros. Parte del material da un conocimiento de cómo las enseñanzas pueden afectar la suerte de la humanidad en las circunstancias de la vida terrena, teniendo consideración de sus tradiciones, instituciones, ignorancias, supersticiones y así sucesivamente. Son especialmente esclarecedoras en temas tales como el espiritismo, la religión cristiana y el ocultismo de manera general. HPB siempre dirige su mirada hacia lo esencial, hacia los hechos objetivos que ella ve claramente contrastados en el trasfondo de su conocimiento enciclopédico. En esas obras puede encontrarse mucha sabiduría e inspiración. Entonces, los escritos coleccionables son una colección de artículos, de ensayos, de cartas y de textos que escribió Blavatsky a lo largo de toda su vida. Y abarca o incluye los artículos que escribió en la revista de Theosophy, en la revista Lucifer y en la revista de Bat. Y aquí de quien nos habla de Boris de Sirkov fue su sobrino nieto y se dice que también fue un gran estudioso teosófico. El sexto libro
las cartas Mahatma a Fred Sinet. La primera edición fue en 1923, la segunda en 1926. Tiene alrededor de 500 páginas y la tercera edición fue en 1973 en Adyar y la cuarta en 1993. Esto es Cronológicas de Filipinas quien llevó esta edición. Este es un volumen de cartas que los dos maestros iniciados de HPB enviaron en respuestas a preguntas formuladas a ellos en su mayoría por Alfred Sinet y algunas por Hume. Las cartas contienen mucha enseñanza metafísica y filosófica en la tradición oculta, entre mucho material referente a los primeros días de la sociedad teosófica y a la gente que perteneció a ella o estuvo asociado con ella. Muchos de los aspectos de la enseñanza son únicos, como los relacionados con los estados después de la muerte, los cuales habían sido mantenidos en secreto hasta ese tiempo. Este es un libro esencial para todo estudiante serio del ocultismo moderno. Es la fuente de los principios fundamentales de lo dado y elaborado en los escritos de HPB. Entonces, entre los años de 1880 y 1885, dos ciudadanos británicos residentes en la India fueron receptores de cerca de 160 cartas procedentes de los Mahatmas KH y M. Estos dos británicos que vivían en la India fueron Alfred Sinet, que era un prestigioso periodista y editor del periódico anglo-indio The Pioneer, y Alan Hume era un ornitólogo con un alto cargo del gobierno británico en la India. Y así fue como decidieron, decidieron no, ellos le pide Sinet a Blavatsky que si él no podría mantener una comunicación con sus maestros. Blavatsky al principio le dijo que no, que eso era imposible, pero le preguntó a su maestro, el maestro dijo que sí, y bueno, ese fue el inicio y así se dio origen a la entrega de conocimiento que es filosófico, esotérico y exotérico. El séptimo libro, Memorias de la Logia Blavatsky o Collecting Writing, volumen 10. Es una colección de notas en forma de preguntas y respuestas, tomadas en una serie de reuniones de la logia en las cuales HPB estuvo presente en los 6 primeros meses de 1889. Las memorias de la logia Blavatsky no corresponden a una obra escrita directamente por ella, o sea, por HPB, sino que es un libro que se escribió posteriormente por miembros de esa logia, que incluyen, por supuesto, reflexiones sobre su legado, anécdotas de sus discípulos, también incluye homenajes, cartas y reflexiones. Pero lo más importante saber es que no fue escrito por ella. Número 8. Fundamentos de la filosofía esotérica, de H.P. Blavatsky, compilado por Honskes. Tiene 66 páginas, incluyendo un glosario, y como apéndice, la doctrina secreta y su estudio según las notas Barber. Este folleto es una compilación de extractos tomados de la doctrina secreta y de Isis sin velo, los cuales sumarizan los aspectos principales de la gran enseñanza. Este folleto, Fundamentos de la Filosofía Esotérica, es una excelente introducción didáctica al pensamiento de Blavatsky. Por supuesto que no sustituye sus obras, pero las presenta de una manera ordenada, de una manera clara y fiel a todo lo que ella escribió. Y es perfecto para las personas que están comenzando sus estudios o personas nuevas estudiando teosofía en esta encarnación,
o para quienes desean repasar los principios teosóficos esenciales con citas auténticas. El libro número 9, La doctrina secreta y su estudio. Notas Bowen, es publicado por The Theosophical School y tiene 15 páginas. Este es un folleto referido en el texto como las Notas Bowen, que contiene material tomado por Robert Bowen a partir de las pláticas que la señora Blavatsky dio a aquellos que estaban cerca de ella al final de su vida. El contenido está escrito en forma de sugerencias importantes para los estudiantes. Robert Bowen fue un estudiante conocido principalmente por haber transcrito y preservado una serie de notas basadas en las enseñanzas de HPB. Y uno de sus consejos que es tomado muy en cuenta y muchos consideran que es el más importante es, y cito, no se trata de adquirir conocimiento solamente, sino de cambiar la forma de pensar. También decía que no se debe estudiar la doctrina secreta como se estudia cualquier libro, sino que hay que meditar sobre ella. Porque, ¿qué hacemos con estudiar y llenarnos todo el intelecto? No lo interiorizamos y lo más importante aún, no crea un impacto en nuestras vidas. Todos los que estudiamos teosofía, todos estos conceptos, todos estos conocimientos deben generar un cambio en nosotros. No solamente aprender la parte intelectual, sino que tenemos que llevar a la acción, poner en práctica todos estos conocimientos, tratar de experimentar lo que tenemos. Muchos no tenemos las facultades todavía necesarias para comprobar mucha de la información que se nos da, pero ya llegará el momento en que tendremos esas facultades activas para poder comprobar. Mientras tanto, pues tenemos que tener la noción preliminar de que estos todos son conocimientos que vienen de primera mano, son conocimientos de los maestros de sabiduría. Son no solamente que ellos lo estudiaron, ellos lo vivenciaron y además lo comprobaron. Hay muchos otros libros más o menos confiables, los cuales son virtualmente comentarios de los libros fundamentales arriba referidos. Algunos de esos pretenden seguir la misma tradición y ser expansiones y extensiones, o incluso puestas al día de los originales. Sin embargo, se recomienda a los estudiantes conocer verdaderamente primero lo que divulgaron HPB y sus maestros antes de estudiar versiones posteriores. Esta es una recomendación que nos da no solamente el autor, sino muchos estudiantes serios de teosofía nos recomiendan esto. Comenzar con lo que divulgaron en la primera generación de teosofía, es decir, HPB y sus maestros, antes de estudiar versiones posteriores. No quiere decir que no se van a estudiar o no se van a leer, antes de estudiar versiones posteriores. Algunos libros siguen fielmente las enseñanzas y pueden ayudar al estudiante al dar otro punto de vista o al resumir o sistematizar la vasta masa de información contenida en las obras originales. Libros de este tipo son, y comienza otra vez una nueva lista. El número 10. Budismo esotérico. Reproducción facsímil de la quinta edición en 1885 en San Diego, California. Este libro fue publicado por el señor Alfred Sinet en 1885, habiéndolo escrito a partir de las cartas que recibió de los dos adeptos que a través de HPB instigaron la formación de la Sociedad Teosófica. El material que el señor Sinet utilizó para escribir dicho libro se encuentra
publicado de manera completa en las cartas Mahatma. El libro del señor Sinnett contiene de manera sistemática información acerca del lado esotérico de la naturaleza, aunque presenta algunas interpretaciones personales del autor que fueron corregidas por HPB en la doctrina secreta. Personalmente, creo que este es un libro también importante porque es uno de los dos en donde se nombra por primera vez los 7 principios del hombre. Entonces creo que por eso también es un libro bien importante. El número 11. El plan divino de Geoffrey Barborca. Está en 1964 de Teosofía en Nadiar, India, y tiene 520 páginas. Es un libro de estudio invaluable, estructurado a partir de citas organizadas de manera sistemática, tomadas de la doctrina secreta, Dice sin velo, La voz del silencio, La clave de la teosofía y las cartas Mahatma. El estudio de esta obra ayuda a comprender la doctrina secreta. El libro número 12. Cartas que me han ayudado, fue escrito por William George. George fue uno de los primeros colaboradores de HPB y es uno de los 3 fundadores de la Sociedad Teosófica. Fue también un fiel discípulo de su maestro. Además del artículo citado, George escribió varios libros y una gran cantidad de artículos compilados actualmente en 3 volúmenes, bajo el título de Ecos del Oriente escritos coleccionados. Para obtener una perspectiva acerca de la vida de HPB, de las circunstancias que la rodearon, de su carácter y de las enormes y penosas dificultades que encontró, pero que en gran medida venció, se le recomienda al lector consultar alguna de sus biografías más confiables, de cuya lectura se podrá lograr una visión más precisa del ambiente en el que fueron dadas la mayor parte de las enseñanzas citadas en la presente obra. A continuación se presenta una selección de su biografía. Libros escritos por sus contemporáneos. Mi invitada, H.P. Blavatsky, escrito por Francesca Arundel. El segundo que cita es Reminiscencias de HPB, de Bertrand Kelly. El tercero, Incidentes en la vida de la señora Blavatsky, escrito por Sinnett. Reminiscencia de H.P. Blavatsky, La doctrina secreta, escrito por la condesa Wansmeister. El mundo oculto de la señora Blavatsky, de Daniel Cadwell. La vida extraordinaria de HPB, de Sylvia Cranston. Blavatsky y sus maestros, de Jean Overton Führer. Cuando llegue el amanecer, de Howard Murphy. Memorias personales de H.P. Blavatsky, de Mary Neff. Y el último que nos cita es H.P. Blavatsky, El misterio, de Gottfried de Brucker. Adelante, Hugo. Gracias, Carolina. Antes de continuar, quisiera hacer algún comentario acerca de la obra de la señora HPB. Sí. O sea, podemos darnos cuenta de lo extenso y monumental que nos ha dado, ¿no? Una sola persona, aunque hayan estado detrás de ella los maestros. Había una parte en Isis y Velo que dice que es un contenido pasado de moda o obsoleto. Pero no, habría que tener en cuenta que nada de lo que ha escrito ni en Isis y Velo, menos en la doctrina secreta, tiene nada de obsoleto. Esto ha sido escrito a fines del siglo XIX, pero estaba dirigido en realidad al siglo XXI. En el siglo XX muy poco se ha comprendido por la evolución espiritual de la humanidad. En el siglo XXI es que recién estamos comenzando a comprender el mensaje y la profundidad de la doctrina secreta. Ahora, bueno, yo no quiero crear ninguna polémica, pero hay mucho de eso de obsoleto y de la teología de su época que todavía está vigente.
Isis sin velo, en el tomo 4, presenta un ataque bastante fuerte a la religión cristiana, que era la que estaba imperando en todas sus ramas, católica, protestante, etcétera. Pero sin embargo, la religión cristiana todavía está muy fuerte en el inconsciente colectivo de Sudamérica, de Europa, de España. Entonces todavía no se ha superado eso. Claro que lo ha hecho para abrirnos los ojos, ¿no? No era simplemente un ataque por hacerlo. Ahora, otra cosa en función a esto que hago notar, que estaba viendo, es que en los autores recomendados no se menciona a Annie Besant, por ejemplo, ni a Liv Bitter. Tengo entendido que existen un grupo de autores que son fieles a la enseñanza de la señora H.P. y de los maestros. Hay otro grupo de autores que tergiversaron la enseñanza y hay un grupo de autores mixtos. Estos mixtos han surgido precisamente de Annie Besant y de Liv Bitter. A mí me encanta personalmente Liv Bitter, tiene cosas muy bellas, pero ha introducido sus propios pensamientos con argumentos de la religión cristiana, precisamente. Y esto es lo que ha creado una división entre la sociedad teosófica norteamericana, que es Geoffrey Farthing, y la sociedad teosófica de Adyar. Entonces, en estos libros recomendados está mencionando a autores, a otros autores, no recuerdo cuál era, Geoffrey Barborca, por ejemplo, Judge, pero no menciona a Annie Besant. Ahora, personalmente yo admiro y respeto muchísimo a Annie Besant. Para comprender la doctrina secreta, primero yo he leído a Annie Besant, que la vuelve clara, la vuelve didáctica la doctrina secreta. Posteriormente he conocido el plan divino de Geoffrey Barborca, pero ha habido una influencia de Liv Bitter en muchas cosas. Mi intención no es crear ninguna polémica, pero es por eso que no se los menciona a ellos. Sin embargo, para nosotros que estamos en Adyar, es muy valioso el aporte que ha hecho la señora Annie Besant y también Liv Bitter. Pero lo que quería resaltar es que no hay nada de obsoleto en ninguna parte, ni de Isis sin velo, ni de la doctrina secreta. Es algo que con el desenvolvimiento, la evolución espiritual de la humanidad a través del siglo XXI recién se va a comprender. Gracias. Gracias, Hugo, por tu comentario. Recordemos que lo que estamos aquí leyendo son opiniones del autor. Geoffrey Farthing es un autor que prefiere y recomienda irse a la primera generación y luego comenzar con las siguientes generaciones de teósofos o de escritores teosóficos, etc. Por eso es que él recomienda primero empaparse o ir a la fuente de primera mano. Quizá a algunos se les hace complicado y prefieren ir con otros que tienen otro tipo de vocabulario o lo han desmenuzado de otra manera. Esa es ya cuestión de preferencias como cada uno prefiere comenzar sus estudios, pero no somos quien para juzgar ni criticar ningún autor. Todos, como dice, han dado aportes al estudio teosófico, todos han hecho una labor y ha sido la de difundir. Creo que eso es lo más importante rescatar, que es una labor de difusión. Porque mientras estos estudios, estos conocimientos se difunden, pues la gente va saliendo un poquito de la ignorancia. Al salir de la ignorancia perdemos el miedo. Al perder el miedo y entender, o medio entender, que todos somos uno y que el daño que yo le hago a otro o el favor que le hago a otro me lo hago a mí mismo y que esta información crea un impacto en nuestra vida, pues ahí es donde se está realmente llevando la información cuando se lleva a la práctica. Y en cuanto a lo que también comentabas de que no es una información obsoleta, lo veo igual que tú, Hugo, porque siguen siendo temas vigentes, porque como comentabas, se escribió en 1871, pero está más vigente que nunca. Aún, ¿cuántas personas creen en el espiritismo? Muchísimos. Y aparte confundiéndolo con la verdad, con el verdadero espiritismo, que es la comunicación con seres celestiales y no con formas astrales, con cascarones, etcétera. Eso está más vigente que nunca. Hay gente que por querer, no sé, sanar quizás relaciones con los que se han ido, saber cómo están sus seres queridos que desencarnaron, etcétera, siguen manteniendo vigente eso que en ese momento, como dijiste, quizás no sé si la palabra, como también comentabas, no es el ataque, pero Blavatsky quiso desenmascarar, porque por supuesto que existe el espiritismo, existen medios,
Pero ¿cuántos realmente son medios? La mayoría de estos son fraudulentos. Es un show. La mayoría de ellos es eso. Y el que logra comunicarse en qué estado mental está. ¿Con quién se está comunicando? Se está comunicando realmente con formas astrales. La mayoría de ellos. Yo no niego que por supuesto que hay comunicación con seres celestiales, con maestros, con bodhisattvas, etcétera. Pero ¿quién está tan purificado que pueda lograr comunicarse con ellos? También lo comentabas la parte de la religión. Todas las religiones tienen un pedacito de verdad, pero ¿hasta cuándo o hasta qué punto las religiones son usadas para separarnos, para fragmentarnos y más aún para manipularnos y controlarnos? Y espero con este comentario tampoco crear polémica ni herir sensibilidades, que entiendo que en la sociedad teosófica es de libre pensamiento, libre religión, todo el mundo puede llevar su propia religión, pero lo importante es que lleve su religión ajustándola a estos conocimientos que nos están dando, ¿verdad? Porque no podemos simplemente creer, porque todos estos conocimientos que nos da la teosofía no es para que los creamos y ya, no es porque alguien lo escribió, es para que lo estudiemos, para que lo investiguemos, para lo que meditemos y en el momento que tengamos las facultades necesarias, los comprobemos por nosotros mismos. Pero no simplemente para creerlo porque alguien lo dijo, porque alguien lo creyó, que es lo que pasa con la iglesia. Simplemente alguien lo dijo y generalmente alguien de poder, entonces simplemente hay que creerlo y ya. No hay que cuestionarse, no hay que pensar más allá porque las religiones generalmente limitan la inteligencia y el pensar y el raciocinio de las personas. Hay que ir un poco más allá y eso es lo que hace la teosofía. Y Sibelo también nos habla de los poderes psíquicos, más vigente que nunca. ¿Cuántas personas buscan poderes psíquicos buscando atajos? ¿Para qué? Si lo necesitas en algún momento se te van a desarrollar porque a todos se nos van a desarrollar. Hay muchas personas que lo tienen y no lo dicen. Hay otros que buscan activarlos. Sus motivos tendrán. Pero nada de estos conocimientos o cualquier CD que nosotros tengamos es para el uso propio, sino para el beneficio de la humanidad como tal. Y ahí es donde está también lo que nos habla Blavatsky de los peligros de los poderes psíquicos, que debajo de cualquier rosa ahí está la serpiente. Entonces hay que tener mucho discernimiento, mucha pureza de vehículos para poder utilizar esos poderes en su sentido. Y coincido contigo que está totalmente vigente. Gracias, Hugo, por tu intervención. Fernando. Bueno, bien, pues buenas noches a todos. Quisiera introducir un pequeño paréntesis de reflexión filosófica sobre el uso del lenguaje. Mi punto de partida es el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, iniciador de la filosofía analítica y que posesiona en el ámbito filosófico la problemática entre la realidad y el lenguaje. Es decir, se piensa que el lenguaje apropia la realidad, es decir, que los conceptos intelectuales, los conceptos elaborados, son un reflejo fiel de la realidad. Ludwig Wittgenstein dice que no es así. En realidad, la realidad permanece siempre mucho más allá del lenguaje. También me apoyo en este comentario en el filósofo igual austriaco Emmanuel Kant, que distinguía entre el noumeno, inalcanzable, indefinible, y el fenómeno, que nosotros podemos acceder porque tendríamos una posibilidad. Entonces, bajo estas premisas del siglo XX que dieron inicio a la filosofía analítica y que puso en tela de juicio hasta qué punto la realidad puede ser apropiada por el lenguaje, yo diría que hoy tenemos que ser siempre críticos, es decir, tenemos que recordar el principio que dice traductore traditore, ¿no? El que traduce traiciona, eso está en latín. Yo pienso que la verdad teosófica está más allá de todo lenguaje,
Y pienso que el lenguaje que ha empleado Madame Blavatsky, que lo ha escrito en inglés mayoritariamente, y la traducción luego que se ha hecho al español, es un esfuerzo de entendimiento, pero en ningún momento podríamos aceptar que ha sido agotada la verdad y que este lenguaje ya ha apropiado toda la verdad y no hace falta nada más. Eso sería caer en un reduccionismo en el que han caído todas las doctrinas y todos los ismos. Entonces yo solamente hago este paréntesis para indicar que confiamos en el lenguaje, que hace todo su esfuerzo, y por eso estos trabajos de grupo tratan de ser también un esfuerzo de clarificación, pero en la mirada filosófica también desconfiamos del lenguaje y dejamos la puerta abierta a que en los procesos reflexivos podamos encontrar quizás algunos elementos que se les hayan pasado por alto a los teósofos, incluyendo la señora Blavatsky. Gracias. Gracias, Fernando. Pues sí, así es. La verdad o la realidad va cambiando a medida que nosotros vamos cambiando de plano de existencia o de jerarquía. Así que para lo que no estamos iluminados, la verdad siempre cambiante en un sentido ascendente. Y por supuesto, es difícil llevar conceptos abstractos a palabras. Hay muchas personas que tienen vivencias en sus meditaciones o etcétera, en otras cosas, y no saben cómo describirlas. Quizás en el lenguaje hablado, cualquier idioma que sea, no existen las palabras para poder definir esos estados de bienaventuranza, etcétera. Entonces, ¿qué lenguaje usa de repente el místico o el que tiene una experiencia así? Pues entonces se va a las artes, tiene la música, tiene la pintura, etcétera, porque quizás no hay palabras para poder definir su vivencia. Y creo que también eso es una de lo que pasaba con los maestros, que no iban a poner en palabras cuestiones que no existe el lenguaje para definirlas. Y en cuanto a las traducciones, pues hay muchos estudiantes de teosofía que nos recomiendan que vayamos a las fuentes originales en sus idiomas originales, o sea que la mayoría en inglés. Pero los que no hablamos inglés, pues agradecemos que hayan este tipo de traducciones, que aunque tengan, por supuesto, errores, porque va a haber en cada traducción o en cada escrito, se va a reflejar el estado mental de la persona que lo está traduciendo. Igual, cuando estamos en cualquier tipo de estudio, sin ir muy lejos aquí, cuando yo doy algún comentario, está enfocado desde mi estado mental o desde como yo lo entiendo. Quizás no es el correcto, quizás sí. Quizás hay personas que tengamos distintos puntos de vista. No quiere decir que de repente el de uno esté errado y el del otro esté correcto. Quizás los dos están correctos, o quizás los dos están errados, o quizás el de uno sí, pero todo va con ese tinte del estado mental que tenga la persona. Entonces, allí va añadido ese tinte, según como nosotros no estemos, según cómo esté nuestro estado de conciencia. Así lo entiendo yo. Pero gracias, Fernando, por tu comentario y gracias, Hugo, también. Alicia. Hola, buenas noches o buenas tardes a todos. Hay que recordar algo muy importante, que dentro de la teosofía hay un punto muy relevante que dice que es un estudio comparativo de filosofía, religión y ciencia, ¿no? Y al final de cuentas, cada uno interpreta de acuerdo a lo que capta y de acuerdo a la enseñanza. Y creo que los puntos son muy verídicos porque nadie tiene la verdad no es absoluta, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar la verdad, pero en cada uno de nosotros para poder crecer y obviamente tomar esa enseñanza para convertirse en una mejor versión de uno mismo, ¿no? Gracias. Así es, Patricia, gracias por tu comentario. Y de eso también se trata el segundo objetivo de la sociedad teosófica, ¿verdad? De comparar las distintas tendencias en religiones, pero no comparar para desmejorar, sino para sumar, porque
como dice, cada uno tiene un pedacito de verdad, entonces vamos a unir y vamos a tomar lo mejor de cada uno, no para decir, esta es mala, esta es mejor que aquello, mira como aquello, no, sino para tomar lo mejor de cada una y ir formando ese rompecabezas con cada fragmento, porque claro que cada una tiene un fragmento de verdad, muchas veces distorsionado, eh, etcétera. Pero siempre hay un pedacito de verdad en cada una de ellas. Y en cada opinión, en cada punto de vista, pues también es valorable, pues, porque cada uno tiene su propio estado mental y lleva su propio estudio, sus propias vivencias, que es lo que le va a dar también esa opinión. Gracias, Pat. Fernando, adelante. Bien, un poquito para enriquecer nuestro diálogo. Hay dos apuntes que quisiera compartir con ustedes. Hoy he estado escuchando un par de conferencias del filósofo español Carlos Blanco, que es doctor en filosofía, trabaja en la Universidad de Comillas en España, y yo escuchaba una conferencia sobre cerebro y mística. Y tú, Carolina, mencionaste un poquito esto de la mística, ¿no? Solamente quiero poner en común una idea que me llamó la atención, y es que él considera que generalmente la experiencia mística, en cualquier ámbito que se dé, generalmente religioso, o podríamos decir también teosófico, la experiencia mística siempre tiende a contraponerse a la ortodoxia del grupo donde se da. Y entonces eso me hizo pensar en la obra La voz del silencio, considerada como una obra mística, y que cuando uno la lee se siente como alejado de todo del gran bagaje de conocimientos que se tienen en la doctrina secreta y en otros escritos, ¿no? Entonces, solamente hacer este apunte de que la mística, por tener ese efecto unitivo de superación de la dualidad, de fundición con la realidad, de entendimiento supracognoscitivo, entonces la mística tiende a estar más cerca de la verdad que a veces los mismos diálogos y disquisiciones racionales. Y el otro puntito que quiero compartirles es que él dice, si durante tantos siglos, bueno, hasta la edad contemporánea, la metafísica ha sido considerada como la filosofía prima, es decir, la primera filosofía, para luego hablar de los otros componentes de la filosofía, él dice, hoy, en este momento, es decir, en este siglo XXI, la filosofía prima tiene que partir de la neurociencia. Entonces, él dice que en este momento, bueno, él trabaja, me llama la atención y lo cito, repito su nombre, es el doctor Carlos Blanco, lo pueden ver en YouTube. Él trabaja componentes de ciencia, religión y filosofía. Y yo he visto la conferencia que él ha dado en la Universidad Universidad de la Mística o algo así que tienen en Bilbao, España, que están exclusivamente especializados en mística y él les parece docente ahí, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto de considerar la neurociencia la filosofía prima, porque en el momento en que Blavatsky escribe los componentes de la teosofía, la filosofía prima era la metafísica. Y yo diría que uno de los hilos conductores de la teosofía que nos mostró Madame Blavatsky es la metafísica. Entonces, quizás poco a poco habría que ir considerando también hacer una lectura desde los avances de la neurociencia. Gracias, Carolina. Gracias, Fernando. Método editorial. Las obras básicas de la literatura teosófica fueron escritos por H.P. Blavatsky en su mayor parte en inglés, aunque ella también escribió un buen número de artículos importantes en francés, ruso e italiano.
los cuales han sido traducidos al inglés y se encuentran entre los escritos coleccionables de HPB, o sea, los Collecting Writing, editados y compilados por Boris de Circos, su sobrino nieto. Perdón. Gracias al esfuerzo de varias casas editoriales teosóficas, es posible en la actualidad conseguir las ediciones originales en inglés de las obras de HPB. De hecho, en la actualidad existe la tendencia a solo referir las ediciones originales de acuerdo a su paginación y número de volúmenes originales. Es necesario recordar brevemente que a la muerte de la señora Blavatsky en 1891, varias de sus obras fundamentales, como son La doctrina secreta, La clave de la teosofía y La voz del silencio, sufrieron cambios, alteraciones, adiciones y mutilaciones a manos de dos de sus, los cuales se arrogaron indebidamente esa labor destructiva. Fue así como comenzaron a aparecer nuevas ediciones supuestamente revisadas de la doctrina secreta. La tercera edición revisada en 1893. La clave de la teosofía, tercera edición revisada también en 1893. Y La voz del silencio, la quinta edición revisada en 1896. El falso tercer volumen de la doctrina secreta en 1897. La doctrina secreta de Abdiar en 6 volúmenes de 1936, la cual reproduce el texto de la edición de 1897 en 3 volúmenes. Algunas de estas ediciones aún están en circulación. Sin embargo, desde mediados de este siglo comenzaron a no reimprimirse. Y al finalizar el siglo, como se decía más arriba, hemos vuelto a los originales. De las cartas Mahatma, existe actualmente en inglés 3 diferentes ediciones. La segunda edición inglesa de 1926 de Trevor Barker, la tercera edición de Chris McHumphrey y de Elsie Benjamin, ambas ediciones están ordenadas por temas y presentan muy pocas diferencias entre sí, salvo la paginación que es diferente. Y la cuarta edición filipina de 1993, en orden cronológico de Vicente Houchin Jr. Todas las obras principales de HPB han sido traducidas al castellano, con excepción de los 14 volúmenes de escritos coleccionados, las cartas de HPB a Alfred Sinner, editadas por Trevor Baker, y Desde las cavernas y las junglas del Indostán, que están parcialmente traducidas. A lo largo de este siglo, todas estas obras en castellano han sido impresas, editadas y reeditadas por varias empresas de publicación, variando la paginación y el número de volúmenes, creando con esto una confusión entre los lectores y dificultando el trabajo de los estudiantes. Dado que no sería congruente continuar perpetuando para el siglo XXI el caos editorial generado durante los últimos 100 años, todas las citas a lo largo de la presente obra son referidas de acuerdo a la paginación de las obras originales en inglés. Todas esas obras están siendo y serán traducidas al castellano a partir de los originales, manteniendo su paginación original. A continuación se enlistan las obras citadas. Ver María, adelante, bienvenida. Gracias, Caro, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero comentar es que justamente esto que empezaste a leer el método editorial, es producto del trabajo de Sordo. Estupendo, pues, teósofo que, bueno, ya desencarnó, pero que cuando uno empieza a leer los libros que él ha, digamos, traducido, ayudado a traducir, armar, pues hablan de una sistematización impresionante, ¿no? Y justamente este libro de La deidad, el cosmos y el hombre
estuvo en sus manos. Entonces, entiendo que todo esto que estamos leyendo de la nota editorial es de su puño y letra. Es sumamente interesante porque yo estoy leyendo justo esta parte editorial, también en sus manos de Cartas Mahatma, y verdaderamente es una sistematización impresionante, ¿no? En realidad, de pronto, yo cuando entré justamente a los estudios teosóficos, le escuché hablar de él a Tere Ayala, y pues nunca dimensioné hasta que empecé a leer su obra, que realmente es alguien que hay que tomarse en serio, ¿no? Entonces está este libro justamente de la deidad del cosmos y el hombre, y entre otros, este otro libro de principios, axiomas y doctrinas de la filosofía esotérica. Realmente, bueno, yo estoy aprovechando la oportunidad para poner de relevancia ese nombre, que no se pierda, ¿no? Del hermano José Sordo, y no por personalismo, sino porque verdaderamente hizo un trabajo que a todos los que nos adentramos a esta obra magnífica nos ayuda y nos guía muchísimo. Ese es mi comentario, Caro, gracias. Muchas gracias, Bermari. Está hablando de libros que en su época, pues ya murió hace mucho tiempo, no se habían traducido al español, ¿no? Pero que ahora ya tenemos, pues, versiones recientes, algunos en manos de la editorial de José Rubio, no sé, por ejemplo, justamente todos los artículos de Blavatsky, ¿no? Gracias. Realmente este es un libro que ya lo vemos por lo que está iniciando, pues él trata de enfocar sus análisis y sus comentarios basado en el material que dejó Blavatsky y los maestros, ¿no? Y recuerdo también que hay un hermano que nos dice siempre el caso de las traducciones, que ninguna traducción es perfecta, o sea, realmente contamos con varias traducciones de la doctrina, hay 2 o 3 por ahí rodando, de Isis sin velo hay muchos, como nos lo dice aquí, hay varias, no muchas, pero de la voz hay muchas traducciones también. Es uno de los libros más, yo pienso que con la enseñanza más valorada, o sea, la que tiene más valor, y hay muchas traducciones también y difieren en algunos aspectos. Que no dominamos el idioma inglés, pues no tenemos una traducción fidedigna del original de Blavatsky, eso lo sabemos ya. Y eso, no hay una traducción perfecta, pero el punto era que tenemos que tener al tanto también que hasta en la misma edición original de Blavatsky, cuando está hablando con sus alumnos en la logia de Londres, en una de las clases, le hacen comentarios sobre un fragmento de la doctrina secreta y están hablando de su obra original, ella la tiene en la mano y recuerda muy claro lo que escribió y ella dice, eso no fue lo que yo puse en el original. Entonces, pues van al texto editado y se dan cuenta que la frase no era como Blavatsky la decía. Entonces, pues hay que tener en cuenta que hasta en la época de Blavatsky, cuando fue editada la obra, ella misma lo acepta, que fue ayudada por varias personas, tuvo varios colaboradores en la parte editorial, y pues se escaparon también errores que escaparon de la mano de ella. Incluso por eso ella siempre tenía en mente corregir la versión, la primera edición, y hacerle los ajustes que ella creía necesario, pero bueno, pues no sabemos que no tuvo el tiempo, no pudo llegar a eso, diciendo, porque siempre hay errores hasta en la edición original. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Adelante, Fernando. Bien, yo solamente hacer un pequeño apunte. Sucede que los collecting writings, lo de los 15 tomos, ya están traducidos, me parece 10. Yo los descargué todos y habían 5, me parece, que los descargué en inglés de otro lado porque no tienen el link de descarga, pero en el sitio oficial de la Sociedad Teosófica, donde están los collecting rights, en habla hispana ya se pueden descargar la mayoría de los tomos. Por si acaso, es una actualización, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, era lo que nos comentaba Bermari, que el editor en este momento dice algunos que no estaban traducidos y que en la actualidad ya están. Los escritos coleccionados de HPB. Esta obra de 14 volúmenes y uno adicional de índice
solo se encuentra en la actualidad en inglés. De los casi 1000 artículos que incluye, solo unos cuantos se han traducido al castellano, pudiéndose encontrar algunos en la revista Atmavilla y en algunas otras publicaciones dispersas. En espera de que esta obra se traduzca sistemáticamente en un futuro próximo, en el presente libro se da la cita de la colección original en inglés como escritos coleccionados, número de volumen y página. Isis sin velo. Esta obra existe en castellano en 4 volúmenes, sin índice, bajo el título impreciso de Isis sin velo. La traducción no es fiel al original en inglés y se trata más bien de una interpretación parafraseada, mutilada y alterada por el traductor. En la actualidad, la Fundación Blavatsky está realizando una nueva traducción fiel al original en 2 volúmenes. 2 de los capítulos más citados en el presente libro. El capítulo 1 del volumen 1, Ante el velo, y el capítulo 12 del volumen 2 se encuentran en la obra. Capítulos fundamentales de la doctrina secreta e Isis develada de HPB. Las citas en el presente libro se hacen respecto a la edición original de 1877 en 2 volúmenes. HPB, la doctrina secreta y su estudio, notas tomadas por Robert Vaughan. Este folleto es citado como Notas Vaughan en su traducción al castellano por la Fundación Blavatsky. Las cartas Mahatma de Alfred Sinet. Las citas de esta obra son referidas a las cartas Mahatma de Alfred Sinet, Blavatsky, editorial de México 2010. Traducción analógica al castellano, es decir, que cada página en castellano corresponda a la paginación en inglés, según la edición inglesa de Trevor Bacon, con índice y un volumen adicional de glosario, cronología, facsímiles de las cartas, retrato de los Mahatmas, mapas y estudio de los signos. La doctrina secreta. Existen varias ediciones en castellano de esta obra, todas las cuales provienen, sin embargo, de la traducción realizada por varios miembros de la Sociedad Teosófica en España en 1895 el volumen 1 y en 1898 el volumen 2, la cual se basó en la tercera edición revisada inglesa de 1893. El falso tercer volumen añadido en 1897 en la edición inglesa fue traducido al castellano en 1911 por el mismo traductor de Isis sin velo. En la actualidad, la Fundación Blavatsky está realizando una nueva traducción directa de la primera edición inglesa de 1888 en 2 volúmenes. Los capítulos fundamentales, prefacio, preliminar, proemio, recapitulación del volumen 1 y las notas preliminares, la conclusión y ahora, para concluir, del volumen 2, se encuentran en la obra Capítulos fundamentales de la doctrina secreta Isis develada de HPB. La mayor parte de los textos referidos en el presente libro pertenecen a estos capítulos y las citas son respecto a la edición de 1888. Instrucciones de la Escuela Oriental de Teosofía de H.P. Blavatsky o sección esotérica. Las instrucciones esotéricas de H.P. Blavatsky fueron alteradas por Annie Besant y George Mead en 1891, cuando Blavatsky estaba enferma. Poco antes de morir, en 1980, este mismo texto corrupto, con alteraciones adicionales, fue publicado en los Collecting Writing, volumen 12. Hasta la fecha, solo las instrucciones originales de HPB número 1 y 2 han sido publicadas. Ver Esotérico Paper de Madame Blavatsky. En los Collecting Writing 12 se encuentra la versión más completa de la instrucción número 3. El texto de las instrucciones 4 y 5 únicamente está publicado en los Collecting Writing, el 12, y es idéntico a la versión de Kessinger. En esta obra se reproduce la instrucción sexta, preservada por el grupo de William George. Glosario teosófico. Esta obra póstuma de Blavatsky se encuentra traducido al castellano en 2 versiones alteradas respecto al original, dado que el traductor añadió una gran cantidad de conceptos, casi el doble de la versión original. La Fundación Blavatsky publicará esta obra fiel respecto al original inglés, por lo que las referencias en el presente libro se dan respecto a dicha edición. La voz del silencio.
Solo existe en la actualidad una traducción al castellano de La Voz del Silencio, la cual fue realizada por don Francisco Montoliu de Tagores, primer presidente de la rama de la Sociedad Teosófica en Madrid hacia 1890-1891. Es una buena traducción. Blavatsky Editorial publicará una nueva traducción al castellano en el 2012, paginada según el original inglés, por índice temático y glosario. Las citas en este libro son respecto a la paginación original. La clave de la teosofía. Traducciones al castellano de esta obra. La primera fue realizada por don José Cifré en España durante los años 90 del siglo XIX. Y a partir de esta se han hecho muchas ediciones con paginaciones diferentes, aunque conservando el texto de la traducción original. En 1995 fue publicada una nueva traducción por la editorial Teosófica de Barcelona. Ambas traducciones son buenas, salvo en su traducción imprecisa del self por yo. En el 2011, Blavatsky Editorial tiene previsto la publicación de una tercera traducción al castellano de esta obra, de acuerdo a la paginación original inglesa de 1889, con índice temático, glosario y un volumen adicional de autores y obras referidos en la clave de la teosofía. Las citas en este libro son respecto a esa edición. En el tiempo en que fueron publicados los primeros libros teosóficos, no se habían establecido una norma en el método de transliteración y los escritores trataron de dar una aproximación fonética de los sonidos sánscritos. En años posteriores, con el avance de la investigación, se han hecho cambios en el sistema de la transliteración a fin de representar de manera más exacta los sonidos que en algunos casos no existen en castellano o en otras lenguas europeas. Una manera de corregir la transliteración es por medio del uso de signos diacríticos. Pero dado que estos signos no tienen sentido para el lector en general, no han sido usados en el texto de la presente obra, aunque en el glosario al final del libro los términos aparecen con sus signos diacríticos. Y bueno, les agradezco a todos su presencia. Nos vemos en 15 días.